Esos videos es importante que los veamos. Sí, habíamos visto, para los que estaban llegando ahorita, incluí aquí la referencia al Candle de principios de ciencia, de neurociencias, y esta por supuesto, Cumeo, Up to Date, Cochrane, etcétera, para que busquen información en esas bases de datos. Hablamos de esto, la neurona como unidad funcional del sistema nervioso, la barrera hematoencefálica, la función del astrocito como célula nodriza, capaz de formar con sus procesos disminuir la permeabilidad a nivel de la barrera hematoencefálica. Las funciones, hablamos lo que era el sistema nervioso central y periférico. Vimos que el sistema nervioso funciona básicamente en forma de arcos reflejos, ¿sí? Y arcos reflejos, o gracias a los arcos reflejos. Este es el reflejo miotático. Vimos que los sistemas funcionales, bueno, te ayudan a orientar hacia dónde podría estar la lesión, como vamos a ver más adelante. Hablamos sobre la vaina de mielina, qué célula formada la vaina de mielina a nivel central y a nivel periférico, célula oligodendroglea y célula de Schwann, la importancia de esa vaina de mielina para aumentar la velocidad de conducción. Hablamos de la sinapsis, hablamos de algunas estructuras, en general, algunas estructuras especializadas dentro de lo que es el encéfalo. Hablamos de los ganglios de la base, cómo está dispuesta la sustancia gris y sustancia blanca a nivel central y periférico, la especialización de ciertas regiones corticales, tanto en la parte somatosensorial como motora. Hablamos un poco sobre el hipotálamo, la hipófisis, es decir, la relación que hay entre el sistema nervioso central con el resto del organismo a través del sistema neurovegetativo, los pares craneales, algunos de los cuales se pueden evaluar y algunos no los podemos evaluar básicamente no los podemos evaluar en veterinaria, o es muy difícil evaluar, ¿okay? Por ejemplo, el olfato, muy difícil de evaluar. Irrigación del cerebro, drenaje venoso, circulación de líquidos cefalorraquídeos, importante para hoy que vamos a hablar de hidrocefalia. Importantísimo que sepan que se origina el líquido cefalorraquídeo a partir de los ventrículos laterales, circula hacia los demás ventrículos, foramen de Monro, después pasa tercero, cuarto ventrículo y sale por los forámenes de Nutka y de Mayo, ¿sí? Y de ahí, a través de las vellosidades aracnoideas, va a los senos venosos y de los senos venosos a la yugular. Por supuesto circula en todo el canal del epéndimo, por fuera también, ¿sí? Hablamos de las meninges, las leptomeninges, las paquimeninges, ¿sí? Duramadres, diamadres y aracnoides. Disposición de las raíces nerviosas en la médula espinal. Hablamos un poco sobre sistematización de la sustancia gris de la médula, es decir, cómo están organizados los núcleos, los grupos neuronales en la sustancia gris. Hablamos un poco sobre la sistematización de la sustancia blanca, cómo se organizan los tractos, los funículos con esos tractos que básicamente son axones, ¿sí? Porque la sustancia gris es donde están los núcleos. Hablamos del sistema ascendente sensorial. Aquí está básicamente ilustrado el sistema anterolateral o espinotalámico y los tractos cuneatum y gracil que conducen la información propioceptiva, tacto, presión, etcétera, vibración, y el sistema anterolateral para transmitir todos los impulsos que tienen que ver con temperatura y nocicepción. Los tractos, cómo se llaman, qué información conducen. Tractos córtico-espinales, información motora. Cómo se llaman los tractos motores, tanto de la vía piramidal, que sería el tracto córtico-espinal,
como todas las vías que conforman el sistema extrapiramidal, ¿sí? Es un sistema modulador del movimiento, no es movilidad voluntaria, pero tiene un papel importantísimo en el control del movimiento. Esta lámina la coloqué porque lo había olvidado y es muy importante que ustedes recuerden que tenemos este tipo de mapas, por así decirlo, de los dermatomas en cualquiera de las especies, y para efectos de la evaluación sensorial y motriz del animal es importante que sepan cuáles segmentos medulares inervan qué regiones del cuerpo, porque dependiendo de la región que ustedes observen afectada o que ustedes prueben que está afectada por pruebas de sensibilidad o por cambios a nivel motor, etc., ustedes pueden inferir qué región de la médula, ¿sí?, estaría afectada. Fíjense aquí desde C2, C3, C4, C6, 7, 8 hasta el final, C1 a C2, cuáles son los segmentos que tienen que ver con la inervación. Ustedes van a revisar entonces cuál es el concepto del dermatoma, ¿sí? ¿Cómo definirían ustedes un dermatoma? Aquí tienen las raíces nerviosas, ¿sí?, por cada segmento, cómo se llaman, cuáles son las raíces de la médula de donde emergen y cuáles son los músculos que inervan esas raíces. Si ustedes quieren evaluar, por ejemplo, el reflejo patelar, estarían evaluando no solamente la vía sensorial que va hacia el segmento correspondiente, sino la vía motora también y el segmento medular. Entonces aquí tienen toda esa información, es importante que la revisen. También vimos que, bueno, las vías corticoespinales tienen mecanismos de asistencia básicamente de los ganglios basales y del cerebelo para modular y mantener el movimiento dentro de los rangos, digamos, que requiere el animal. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos enfermedades cerebrales. Y esto, bueno, para ilustrar el sistema autonómico, tanto simpático como parasimpático. Todo esto ya lo vimos, cómo era la reacción del organismo. Vamos a ver un video aquí. Que les había prometido un video. Ok, fíjense esto. Este es un video interesante porque demuestra, habíamos hablado de que en el sistema nervioso central era difícil por el hecho de que él estaba aislado relativamente del resto del organismo, era difícil que el sistema inmunológico se enterara, ¿sí?, permítanme ese término, que había una afección a nivel central, porque la barrera hematoencefálica, a diferencia de otras regiones del organismo, impide el paso libre de sustancias. Sin embargo, existen mecanismos, y habíamos visto que los astrocitos podían emitir ciertas prolongaciones para presentar antígenos a nivel del endotelio o a nivel de los capilares, y el mismo endotelio podía expresar receptores en la superficie y las sustancias también podían drenar, ¿sí?, a través de la lámina cribada del etmoides, etc. Es decir, los antígenos pueden salir de alguna manera al torrente sanguíneo, y por quimiotaxis entonces los linfocitos van a migrar, forman el manguito perivascular, y a partir de allí los CD8 son los que más migran a nivel intraparenquimatoso, mientras que los CD4 positivos, que son los colaboradores, tienden a quedarse alrededor de los capilares. En esta imagen, fíjense esta imagen, este video. Esto es un macrófago. ¿Cómo le doy aquí para que lo proyecte? Asistente, porque está aquí, pero no está aquí. Será función F5, ¿vale? No sé, no le da nada. Ya, para ver. Dame un
Ahí, ok. Vamos a ver eso. Esto me duermo, por favor. Yo sé que la hora es pesada, pero... Fíjense, este es un video in vitro, esto es un macrófago, ¿sí? In vitro, por favor. Y esto es una micropipeta. Agarran un tubito de vidrio, lo calientan y lo estiran. En la punta queda una micra, algo así, 5 micras. Aquí en la pipeta están liberando una citoquina, ¿ok? Y es para demostrar cómo la célula va buscando por quimiotaxis a esas citoquinas. ¿Okay? A la medida que tú mueves la pipeta, ¿ok? Este video muestra elegantemente, porque nosotros vemos la ciencia como algo muy estático, y cuando lo vemos así es que nos damos cuenta que realmente es mucho más dinámico. Entonces, eso es para que vean que a pesar de esa restricción de movimiento, siempre las células van a lograr llegar. Y aquí tenemos otra, fíjense esta, ¿sí? Macrófago en la sangre. Parece que está interesado en la bacteria, ¿no? Bien, entonces ahorita le muestro otros videos que traje por allí. Pero para ilustrar esto de las citoquinas, recuerden que hay citoquinas proinflamatorias, citoquinas antiinflamatorias. Busquen lo que es una citoquina, lo que es una linfoquina, lo que es cuáles son quimioquinas, ¿sí? Por supuesto, estas células que migran y que se adhieren al endotelio y salen, lo hacen siguiendo un gradiente de concentración, justamente de esas citoquinas que están siendo liberadas desde el tejido inflamado. La principal manifestación morfológica es entonces el manguito periovascular. Bueno, todo esto lo vimos y quedamos acá, fisiopatología de las enfermedades no infecciosas. Hablamos de las infecciosas y vamos a hablar de las no infecciosas ahora. La primera pregunta que nos hacemos que nos debemos hacer cuando estamos ante un problema que podría ser del sistema nervioso en un animal doméstico es si está presente en la enfermedad neurológica. Entonces vamos a hacernos esa pregunta porque muchas veces las patologías uno cree que son del sistema nervioso y de repente no es el sistema nervioso el que está afectado. Entonces, lo primero es orientarte hacia cuál sistema está afectado. Si es el sistema nervioso, entonces la pregunta es, ¿está presente la enfermedad neurológica? Sí, sí está presente. Para nosotros orientarnos sobre si está presente esa enfermedad y de qué tipo es esa enfermedad, hay ciertos patrones que las patologías siguen, ¿okay? Ciertos patrones de desarrollo que son importantes. Entonces, por supuesto ustedes tienen que hacer un ejercicio de entender la anatomía, entender la función, la fisiología y luego cómo se altera esa fisiología para llegarle al diagnóstico de la enfermedad. Si no tienes ni idea de cómo está estructurado el sistema nervioso, ni cómo funciona, ¿sí? Lo que es un potencial de acción, qué función tiene la vaina de etcétera, es imposible que orientes el diagnóstico de una manera correcta. Fíjense acá, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso generalmente pueden aparecer de manera insidiosa, son enfermedades progresivas. Ese cambio ahí
de la lámina debe ser el programa que lo está leyendo así, porque eso se veía bien. ¿Okay? Aquí tenemos el tipo de enfermedad, la edad de aparición, el inicio, la progresión y la distribución. Entonces, las enfermedades degenerativas aparecen generalmente desde edad, digamos, de animales jóvenes. El inicio es insidioso, es decir, que tiene un tiempo de desarrollo asintomático, y cuando aparece la enfermedad es porque ya tiene tiempo de evolución. Eso es un desarrollo insidioso. Es progresivo, es decir, va avanzando el déficit, y la distribución es variable porque depende del sistema donde exista el proceso neurodegenerativo. Una anomalía puede manifestarse desde temprana edad, inclusive desde el nacimiento. Generalmente es no progresivo, es decir, que existe ya el déficit y puede ser focal o multifocal. Las enfermedades neurológicas metabólicas o asociadas al metabolismo tienen una edad variable de aparición, el inicio es variable, la progresión es variable y la distribución, por supuesto, es difuso, porque las alteraciones metabólicas generalmente causan alteraciones funcionales. Por lo tanto, las alteraciones funcionales a nivel celular se van a manifestar en muchos sistemas. ¿Okay? Las neoplasias tienden a aparecer en adultos. Su inicio es insidioso, es progresivo y puede ser focal o multifocal. Puedes tener una lesión con tu espacio a nivel del sistema nervioso central y puede ser una lesión, pero puedes tener también varias lesiones asociadas a una neoplasia. ¿Okay? Las enfermedades nutricionales se parecen mucho a las metabólicas, ¿sí? Su aparición es variable, la edad de aparición, el inicio es insidioso, es progresivo y la distribución también es difusa, igual que las metabólicas. ¿Sí? Los trastornos inmunológicos aparecen en una edad variable, el inicio es variable, son progresivas y la distribución es variable. Las inflamatorias son variables, la edad, si puede aparecer un proceso inflamatorio, puede aparecer un animal joven o un animal viejo. El inicio es variable, la progresión por supuesto es progresivo y puede ser multifocal o difuso. Una isquemia generalmente afecta al adulto, es de inicio súbito porque cuando ocurre la oclusión vascular, el proceso isquémico, inmediatamente vas a ver el déficit neurológico. Entonces de inicio súbito, generalmente es no progresivo, que tú ves ya el máximo de daño en el momento que ocurre la isquemia, y puede ser focal o multifocal dependiendo del territorio vascular afectado. Las enfermedades tóxicas son de edad variable, inicio variable, es progresivo y la distribución también es difusa, es decir, las metabólicas, nutricionales y tóxicas se parecen mucho, que la distribución es difusa porque generan alteraciones funcionales a nivel celular. Y las traumáticas puede ser edad variable, por supuesto, a pesar de que es variable, generalmente los cachorros tienen más predisposición, ¿sí? Igual que los niños, los humanos, ¿sí? Pero cualquier animal, independientemente de la edad, puede sufrir, por ejemplo, un arrollamiento. Entonces la edad es variable, inicio es súbito, no progresivo y puede ser focal o multifocal. Aquí tenemos en esta lámina los patrones de presentación. Fíjense, esto por ejemplo, en la línea de tiempo de vida de un animal o de manifestaciones neurológicas, esto se parece mucho a un cuadro de epilepsia. ¿Lo ven? Aparece, desaparece, el animal tiene periodo relativamente normal y después aparece un cuadro neurológico. Esto sería, por ejemplo, un trauma que produce una lesión a nivel medular. Entonces ves el máximo de manifestación, de pérdida o de alteración neurológica y puede mantenerse estable en el tiempo o puede regresar lentamente. ¿Sí? Esto es enfermedades de tipo traumática, esto representa enfermedades de tipo inmunológicas que aparecen, dura un tiempo, después vuelve a controlarse por mecanismos
digamos, de modulación del sistema inmunológico, desaparece la patología, pero vuelve a aparecer intermitentemente. ¿Okay? Y estas dos generalmente están asociadas a cuadros degenerativos, ¿sí? Donde hay o aparición, por ejemplo, de neoplasias. Si la neoplasia va ocupando espacio, en la medida que ocupa espacio va presionando estructuras cercanas y entonces va generando un patrón de exacerbación del cuadro neurológico que tú observas. Ese cuadro neurológico lo puedes ver de dos maneras. Puedes ver signos negativos o signos positivos. Signos negativos es una pérdida de función, ¿sí? Por ejemplo, un animal parésito tiene debilidad muscular, perdió fuerza muscular, eso es un signo negativo. Pero un animal espástico, entonces sería un signo positivo, porque estás viendo un tono aumentado cuando evalúas los reflejos segmentales. Entonces, el ejemplo típico, la lesión de motoneurona alta o de neurona motora central, entonces el signo positivo es la hiperreflexia y el signo negativo sería la parálisis o la paresia. ¿Está bien? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está ubicada la lesión? Si ya tú estás claro de que ciertamente está afectado el sistema nervioso, lo siguiente es ubicar la lesión. Entonces, para ubicar la lesión, podemos usar una aproximación que nos permita orientarnos anatómicamente. Entonces vamos a ver que la distribución puede ser focal, multifocal o difusa. Hay enfermedades que tienden a desarrollar este tipo de patrón focal, ¿sí? Por ejemplo, una neoplasia, una lesión ocupante de espacio por un absceso o una neoplasia. Multifocal, ¿sí? Por ejemplo, la meningitis protozoal equina. Y difusa, ya dijimos que las enfermedades de tipo tóxico, metabólico y nutricional tienen este patrón de distribución. Es decir, vas a ver múltiples sistemas afectados. Entonces, el otro tema es la localización por sistema. Es decir, nosotros podemos pensar en la focalización del cuadro neurológico o cómo está distribuido en el espacio, digamos, en el animal. Pero podemos localizarlo por sistemas, porque si conocemos los sistemas funcionales, tú puedes discriminar qué sistema en particular está afectado. De repente el animal no tiene un déficit sensorial, pero tiene un déficit motor. Entonces entonces tendrías que definir si es la vía piramidal, si es la vía extrapiramidal, etcétera, pero ya sabes que el componente sensorial no está afectado. Entonces, la localización por sistema nos obliga a ir a esta lámina otra vez, donde están representados muchos sistemas funcionales de una manera, por supuesto, muy, muy simplista, pero es para que se oriente hacia lo que es motor, sensorial, visual, auditivo, vestibular, somatosensorio, olfatorio, gustativo, conciencia, autonómico, líquido cefalorraquídeo y vascular. Por supuesto, esto implica que debemos conocer la anatomía y la función de esos sistemas. Y debemos conocer la semiología para saber cómo vamos a evaluar cada uno de esos sistemas, ¿sí? La otra aproximación es una localización, por ejemplo, rostro-caudal, que es muy importante cuando vamos a hacer ciertas pruebas diagnósticas como las radiológicas, las radiografías, ¿sí? Entonces vamos a dividir la parte encefálica en telencéfalo, diencéfalo, etcétera, y la médula espinal dependiendo de los segmentos. Entonces, por ejemplo, si el cuadro es claro, tú observas un cuadro asociado a lesión de neurona motora alta, tienes toda una vía que va desde la corteza hasta las astas ventrales de la médula espinal, y en todo ese trayecto podrías tener una lesión. Si vas a dirigir, vas a indicar una radiografía, deberías saber qué segmento para que el radiólogo sepa en qué segmento va a focalizar la radiografía. Caudequina y nervios periféricos. Podríamos también hacer una localización transversa. Si ves la médula espinal de frente, hacer un corte transversal y ya tú sabes que está sistematizada la sustancia blanca y sistematizada la sustancia gris, tú puedes también orientar el cuadro neurológico
en función de esa localización transversa, es decir, si es más sensorial o si es más motor, o si están afectados algunos componentes autonómicos, por ejemplo, que ya ustedes saben que están dispuestos en las láminas intermedios laterales de la sustancia gris de la médula, etc. Podemos localizar esa enfermedad neurológica de acuerdo a los síndromes. Ya vamos a ver más adelante eso. Una localización estructural específica cuando, por ejemplo, ya tú sabes o tú orientas o infieres que el daño es, por ejemplo, solo de la mielina. ¿Sí? Ya eso es una localización estructural. Ya tú, las evaluaciones que tú hiciste ya te permiten inferir que el daño está a nivel de la mielina y por eso está alterada la conducción de los impulsos. Y bueno, ya digamos que hay algunas patologías que con estudios mucho más modernos, ¿sí? Que probablemente no tengamos disponibles aquí, nos permitirían entonces localizar a nivel celular y molecular el daño. Por ejemplo, si estás ante una parálisis periódica hipercalémica, entonces ya tú podrías hacer algunas pruebas para saber, y entonces, bueno, te permite conocer que ciertos canales están afectados y por lo tanto ves ese cuadro neurológico completo. Algunos síndromes neurológicos importantes son el síndrome de Clover-Narr-Horner, que yo se los comenté la semana pasada, les dije, revisen lo que es el síndrome de Horner o de Clover-Narr-Horner, síndrome de Brown-Sequard, el síndrome extrapiramidal, síndrome vestibular, el síndrome cerebeloso, radicular posterior y el síndrome de Chief-Cherry. ¿Okay? Esto está ya para la casa, esto lo vamos a revisar. A buscar lo que es el Chief-Cherry, lo que es un síndrome radicular, cerebeloso, vestibular, etc. Por cierto, que hay un video aquí que se los voy a mostrar. Miren la posición en la que está ese animal y las características del movimiento que él hace. ¿Qué les llama la atención sobre la posición, la postura de ese animal? ¿Ah? Ajá, pero la postura de ese animal es con respecto al suelo. ¿Ah? ¿Qué más? Miren cómo es la estancia en base amplia. Los trastornos cerebelosos tienden a producir este tipo de cuadros, una estancia en base amplia porque al animal le cuesta mantener el equilibrio. Y además fíjense que cuando él camina, él tiene, eso lo van a buscar cuando investiguen síndrome cerebeloso, dismetría. Sus movimientos no son armónicos, ¿ok? Fíjense que él trata de caminar, pero pareciera que sus pasos van más adelante donde realmente deberían caer sus miembros. Eso se llama dismetría. Hay varias características allí. Esos videos te los puedo pasar por YouTube, de todas maneras están en YouTube. Cuando revisen síndrome cerebeloso van a ver este tipo de respuestas neurológicas anormales. Ok, el síndrome de Chief-Cherrington también lo van a revisar, y el Brown-Sequard, que es una hemisección medular, y el síndrome de Clover-Narr-Horner lo van a revisar, caracterizado por miosis, tosis palpebral, unilateral, etc. Ok, ¿cuál es la causa de lesión? Ya sabemos que hay una lesión neurológica, ya sabemos dónde está ubicada, y lo siguiente que debemos estudiar es cuál es la causa. Entonces, básicamente a nivel neurológico se va a afectar la mielina, el soma o el axón. ¿Okay? Son las principales tres estructuras que se pueden afectar. Entonces,
Desórdenes axolemales o de la membrana del axón, por supuesto van a traer trastornos en la conducción, porque sabemos que la manera como responde la neurona ante un estímulo es con un potencial eléctrico, un potencial de acción. Entonces, si está alterado ese potencial de acción, pues no hay conducción, y si no hay conducción, no hay función del sistema nervioso en la coordinación que él ejerce sobre otros sistemas. Los desórdenes axoplásmicos, trastornos a nivel ya del flujo exoplásmico, por ejemplo. Recuerda que hay un flujo exoplásmico retrógrado y uno anterógrado. Hay un proceso que se denomina degeneración valeriana, cuando hay aplastamiento o ruptura de un axón, ocurre una degeneración del segmento distal y hay cambios a nivel del segmento proximal que incluyen pérdida de la vaina de mielina, destrucción de esa vaina de mielina, cromatólisis, etc. Pero en la medida que va pasando el tiempo, esa neurona puede volver a establecer contacto con el músculo que está inervando si se mantiene intacta el estuche del tejido conectivo de ese nervio. Y ese tipo de degeneración se denomina degeneración valeriana, que es esta que está ilustrada aquí. Por supuesto, cuando deja de haber el impulso sobre la placa motora, ese músculo está denervado y por lo tanto se atrofia, ¿sí? Si vuelve esa neurona a recontactar su placa motora, entonces empieza otra vez a ejercer control sobre el aparato muscular y empieza a retroceder esa atrofia. Por supuesto, mientras más severo es el daño, mientras más largo es el axón, hay más probabilidades de que no se dé exitosamente esa reconexión y puede quedar una atrofia ya de por vida, ¿sí? Hay un trastorno que se llama distrofia axonal o degeneración retrógrada, que es parecido, pero tiene algunas características diferenciales en relación con la degeneración valeriana y generalmente está asociado a trastornos tóxicos, ¿okay? Por toxinas que afectan el aparato celular metabólico de la célula y por lo tanto empieza a haber una disminución de la producción de componentes que son importantes para la función de la neurona, empieza a disminuir el tamaño del axón, empieza a atrofiarse hasta que muere esa neurona y deja de hacer su función. La muerte neuronal podría ocurrir por apoptosis o en el caso de cuando es producto de una enfermedad, o un trastorno isquémico o por tóxicos o por una enfermedad inflamatoria, podríamos tener un tipo de muerte neuronal que no es la apoptosis, sino que es la necrosis. Ustedes saben que la apoptosis no trae consigo una alarma en el sistema inflamatorio, a diferencia de la necrosis, que sí trae un proceso inflamatorio severo, y esa es la diferencia entre esos dos procesos. Y los desórdenes de la vaina de mielina, hay ciertos agentes infecciosos como el de distemper, que ellos tienen propiedades mielinoclásticas, así se llaman, que destruyen la vaina de mielina porque secuestran el aparato de producción de mielina de la célula, y la célula, en vez de producir mielina, está produciendo proteínas virales. El no reponer la mielina hace que vaya desintegrándose esa capa de mielina y por lo tanto empiezan a haber trastornos de conducción, uno de los cuales, se lo mencioné la semana pasada, es la conducción hepática, cortocircuitos entre axones. Otros trastornos generales que son importantes son la isquemia y la hipoxia. Debemos diferenciar lo que es isquemia y lo que es hipoxia a nivel del sistema nervioso central, en términos generales. ¿Cuál creen ustedes que sea más dañina, la isquemia o una afección por déficit de oxígeno? O sea, sabemos que la isquemia trae como consecuencia el no aporte de oxígeno, ¿sí? Pero tú puedes tener disminución del oxígeno en sangre, pero aún está llegando glucosa, ¿sí? ¿Cuál es más dañina de las dos? ¿Por qué?
Si hay hipoxia, pero está llegando glucosa, tú tienes todavía la opción de que hay algunos mecanismos metabólicos anaeróbicos que producen ATP por la vía, digamos, por la vía de la glicólisis anaeróbica. Pero si hay isquemia, no hay ni oxígeno ni glucosa, no hay sustratos metabólicos, por supuesto el daño va a ser mucho más severo. ¿Okay? En relación con el edema, vamos a hablar de tres tipos de edema: el edema celular, el edema vasogénico y el edema intersticial. El edema celular es cuando está afectado, por ejemplo, por hiponatremia, isquemia, hipoxia, intoxicación por agua y otras condiciones. Está afectado el flujo osmótico de líquido hacia y desde la célula, y la célula empieza a ganar líquido, ¿sí? Eso produce un edema de tipo celular. Un edema vasogénico se origina por trastornos vasculares, hemorragia, isquemia, neoplasia, vasculitis, trauma, ¿sí? Entonces ese edema también tiene obviamente un componente osmótico, pero por cambios a nivel de la presión hidrostática, generalmente asociados a alteraciones vasculares. Y un edema intersticial, que sería la acumulación del líquido cefalorraquídeo alrededor de los ventrículos, por cambios, por ejemplo, del flujo, de la producción, del flujo y la remoción del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, ¿sí? Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de la hidrocefalia. Luego vamos a hablar sobre el aumento de la presión intracraniana y estas otras condiciones, la herniación cerebral, hidrocefalia, etc. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Cuáles son las causas de aumento de la presión intracraniana? Si ustedes están claros que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y fluye desde los ventrículos laterales hacia el tercer o cuarto ventrículo y sale, ¿sí? Es obvio que si tenemos un aumento en la producción de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo por un tumor, entonces podemos tener un incremento de la producción de líquido cefalorraquídeo y de la presión intracraniana, ¿cierto? Entonces, eso sería volumen aumentado de componentes tisulares, pero el único componente tisular que está dentro de la bóveda craneana no es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Obviamente tenemos parénquima nervioso y tenemos también sangre. Entonces, un volumen aumentado de componentes tisulares aumenta la presión intracraneana. Ustedes van a revisar, tarea para la casa también, cuál es la presión normal del líquido cefalorraquídeo cuando tú haces por ejemplo, una punción a nivel, una punción raquídea, y ves con un manómetro de presión cuál es la presión de ese líquido. Y las características que les dije la vez pasada, que lo revisaran también. Entonces, la inflamación puede aumentar la cantidad de componentes celulares. Los desórdenes tóxicos y metabólicos pueden aumentar los componentes tisulares también. Y las neoplasias, le puse el ejemplo de una neoplasia a nivel de plexo coroideo, ¿sí? Un ependimoma, por ejemplo, puede aumentar la producción de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto aumentan los componentes tisulares y aumenta la presión intracraniana. El volumen de líquido cefalorraquídeo aumentado, bueno, aquí está, por ejemplo, la hidrocefalia, el tumor coroideo, el trauma, ¿sí? Una obstrucción, por ejemplo, a nivel del agujero de Monro tiende a acumular el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos más craneales, y ese aumento del líquido va a traer consigo trastornos hidrodinámicos y por lo tanto aumento de la presión intracraniana. Un volumen sanguíneo aumentado por enfermedad cardíaca, respiratoria, inflamación o neoplasia, pero ya en este caso no sería de los plexos coroideos, sino por ejemplo, un tumor vascular, donde haya aumento de la producción de componentes sanguíneos. Un volumen craneal disminuido, un tumor óseo, aumenta el componente óseo, va disminuyendo el tamaño de la bóveda craneana y por lo tanto aumenta la presión intracraneana. O un trauma, una fractura compresiva sobre el parénquima cerebral, eso va a aumentar también los componentes. Aquí es importante que sepamos que, como es una bóveda, digamos, rígida, cualquier aumento de presión dentro de esa bóveda conlleva a la compresión del parénquima cerebral, ¿sí?
Aquí tenemos, por ejemplo, una masa en esta región que está generando aumento de presión, y ese aumento de presión desplaza las estructuras del parénquima cerebral y puede producir herniaciones. Y esas herniaciones pueden ser por debajo del falso cerebro, de la hoz cerebral, pueden ser por debajo del tentorio cerebral, que es la lámina de tejido fibroso que separa el cerebelo de la parte posterior del cerebro, y la más, digamos, la más dañina de todas, que es las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Por supuesto, esa herniación a través del foramen magno trae consigo compresión del tallo cerebral. Por lo tanto, afecta el sistema regulador cardiorrespiratorio. Van a revisar lo que es la hipótesis de Monroe-Kelly, que nos ayuda a entender mejor. Gracias, Silvia, ya se me pasó. Tenía mi agua, pero creo que la dejé allá en la cátedra. Tenemos en esa bóveda craneana tenemos los componentes, son 80% del parénquima, ¿sí?, cerebral, 10% de sangre y 10% de fluido cerebroespinal, líquido cefalorraquídeo. Acá está representado lo normal, lo que ocupa el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Si tienes una masa que ocupa espacio, él va a generar compresión sobre el tejido que menos es capaz de, digamos, o sea, los tejidos dentro de esa bóveda no son compresibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Disminuye el líquido cefalorraquídeo, aumenta la salida del líquido cefalorraquídeo hacia otros espacios, ¿sí?, por ejemplo, el canal del epéndimo. Y en la medida que esa masa crece más, por supuesto, disminuye más el líquido cefalorraquídeo y disminuye más el componente vascular, para tratar de acomodar la misma presión que manejaba antes esa bóveda craneana. Y si sigue aumentando esa masa, por supuesto, va a disminuir aún más el líquido cefalorraquídeo y la sangre, trayendo consecuencias, por ejemplo, por el hecho de que esta masa está comprimiendo el parénquima cerebral. Por ejemplo, esa masa ya grande cuando comprime el cerebro, el parénquima del cerebro, puede causar una isquemia a nivel celular en el cerebro. Claro. Fíjense, el tema de las lesiones que ocupan espacio depende mucho de dónde esté ubicada la lesión, ¿sí? Imagínate una lesión que ocupa espacio y está cerca del tallo hipofisal, por supuesto va a comprometer todo el flujo de información y de hormonas, etcétera, que viene de, por ejemplo, el sistema magnocelular, el parvicelular, que va a neurohipófisis. Y si hay compresión de ese tallo, todos esos componentes liberadores del hipotálamo que vienen de la evidencia médica van a la hipófisis, va a haber trastornos entonces de tipo endocrino, ¿sí? Si tienes una masa que está ocupando cerca del quiasma óptico, vas a tener trastornos visuales. Si tienes una masa que ocupa a nivel de cerebelo, fosa posterior, vas a tener trastornos de la marca, ¿sí? Vas a tener dismetría, adiposinesia en el caso del humano, vas a tener ataxia, ¿sí?, estancia en base amplia, como ese animal que vino. Si la masa está ocupando espacio a nivel de fosa anterior, está presionando la corteza cerebral o presionando algunas estructuras de tractos de sustancia blanca provenientes de la corteza cerebral, vas a tener trastornos motores, trastornos sensoriales y corteza somatosensorial, etc. Por eso es tan importante tener nociones básicas de los sistemas funcionales. La curva de Lampi es cómo responde la presión intracraniana. Fíjense la gran capacidad de adaptación en la medida que va saliendo sangre, aumenta la masa y sale líquido cefalorraquídeo y sale el componente sanguíneo para tratar de acomodar en la misma presión. Fíjense que vamos a pasar por varias fases
donde la presión intracraneana, a pesar de esa masa creciendo, no aumenta notablemente. Sin embargo, llega un momento que ya no se puede acomodar más ese volumen y empieza a aumentar enormemente la presión intracraneana, y eso trae consecuencias importantes desde el punto de vista funcional y clínico, por supuesto. ¿Okay? En el caso del humano y en parte en algunos en manifestaciones también en pequeños animales, tú puedes observar momentos de un escopetazo, y el cuadro más grave de aumento de la presión intracraneana es el edema de papila, que lo pueden ver con un oftalmoscopio. Entonces aquí está esta referencia, que es interesante porque ven que la gran capacidad de adaptación que tienen esas presiones dentro de la bóveda rígida, de la bóveda craneana, hasta que llegas a la fase 3, donde aumenta rápidamente la presión, porque ya no puedes acomodar más volumen dentro de esa bóveda craneana. Causas de hidrocefalia. Vamos a hablar de hidrocefalia comunicante cuando no está alterada la permeabilidad de los forámenes por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Y vamos a hablar de hidrocefalia no comunicante cuando está obstruido esas vías de circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la comunicante puede ser por aumento de producción del líquido cefalorraquídeo, como el tumor coroideo que habíamos puesto el ejemplo, una disminución de la absorción a nivel de las vellosidades aracnoideas, una hemorragia, porque recuerden que si hay una hemorragia, el líquido viene de la sangre y está entrando en un espacio donde ya está ocupado por líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto eso aumenta la presión en ese nivel. Y una hidrocefalia no comunicante, entonces producida por una malformación del acueducto, por ejemplo, mesencefálico, una hemorragia intraventricular, una ependinitis y una neoplasia. Hay algunas, de hecho, cuando vimos trastornos inflamatorios, vimos que había algunas bacterias que podían formar unas especies de émbolos que ocluían a nivel de esos forámenes por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y pueden, gracias a esa obstrucción, empieza a aumentar el volumen del líquido cefalorraquídeo, y eso produce una hidrocefalia. Recuerden que el sistema nervioso, el parénquima cerebral, no tiene sistema linfático, drena directamente hacia los ventrículos, hacia el espacio vascular, y la producción de líquido cefalorraquídeo directamente a los ventrículos, y luego drena hacia las vellosidades aracnoideas. Cualquier aumento de presión dentro de los ventrículos por aumento de ese líquido va a producir una hidrocefalia. Aquí tenemos algunos cuadros de hidrocefalia congénita. Si esa bóveda no se ha cerrado, como es el caso de estos animalitos jóvenes, todavía no es rígida, porque todavía no están cerradas esas suturas entre los huesos del cráneo, pues ese aumento hace que tú puedas ver que digamos, aumento del tamaño de la cabeza, porque todavía no está rígida esa estructura. En el caso de hidrocefalia en animales. Sí, lo ideal, tienes que hacer estudios de imagen, ¿ok? Porque ¿cómo sabes tú si es un proceso obstructivo, si es un proceso neoplásico? Tienes que hacer estudios de imagen, ¿ok? Ok, vamos a hablar entonces ahora de las convulsiones. Vamos a ver varias definiciones. Vamos a utilizar esta del Candel de Neurociencias 2003, donde dice que la convulsión es una disrupción temporal de la función cerebral como resultado de una actividad neuronal anormal y excesiva. Mientras que la epilepsia entonces sería una condición crónica donde hay convulsiones repetidas. ¿Sí? Una convulsión puede ser el episodio aislado que observas tú en un animal por algún tóxico, algún trastorno metabólico, etc. Tiene una disrupción temporal de la función, de esta función cerebral por una actividad anormal y excesiva. Recuerden que las neuronas tienen una actividad eléctrica normal. Si ellas se sincronizan y es exacerbada esa función,
y pierden los mecanismos inhibitorios para controlar esa función, el animal puede convulsionar, como vamos a ver más adelante. Entonces, disrupción, ¿a qué refiere el término? Disrupción es un cambio en el patrón normal de desarrollo de la función, en este caso de la función cerebral. ¿Okay? La epilepsia entonces es la condición crónica de convulsiones, y vamos a hablar de estatus epilépticos, que son convulsiones generalizadas repetidas sin retorno de la conciencia entre ellas. ¿Okay? Entonces, si la convulsión es mantenida o cesa, pero el animal no recupera la conciencia, inmediatamente tiene otra crisis convulsiva, no recupera la conciencia, y en ese estado eso sería un estado epiléptico, y eso es una emergencia médica porque, como vamos a ver más adelante, eso produce alteraciones fisiopatológicas bastante marcadas a nivel de la función de la neurona. ¿Cuáles son las características básicas de las convulsiones? Puede haber pérdida o alteración de la conciencia, dependiendo del tipo de convulsión. Pueden revisar ustedes lo que es una convulsión focal, lo que es una generalizada, lo que es una convulsión focal que luego se generaliza, ¿sí? Puede haber exceso o pérdida del tono muscular o el movimiento, alteración de los sentidos especiales, sensaciones, pueden haber alucinaciones. Obviamente, si la alteración neuronal, dependiendo de las áreas cerebrales que afecte, vas a tener manifestaciones diferentes, ¿sí? Las tónico-clónicas típicas que nosotros vemos obviamente implican participación de la corteza y los tractos córtico-espinales, pero esa actividad neuronal anómala puede afectar áreas endocrinas, áreas autonómicas, cambiando la presión arterial, etcétera, áreas que tienen que ver con el sensorio, y por eso dice aquí alteración de sentidos especiales, sensaciones y alucinaciones, disturbios autonómicos y otras manifestaciones psíquicas. ¿Cuáles son las consecuencias metabólicas de las convulsiones? Disminuye el sodio extracelular, esto es en lo inmediato, cuando ocurre la convulsión. Disminuye el sodio extracelular, el calcio, y aumenta el potasio. Obviamente eso te está indicando que hay un aumento de la actividad neuronal y por lo tanto disminuye el sodio, y el potasio que sale de la célula durante la repolarización está aumentando el potasio en el intersticio y está disminuyendo el sodio. Aumentan los neurotransmisores en ese intersticio, flujo sanguíneo cerebral aumenta de 2 a 3 veces, igual el consumo de oxígeno y el consumo de glucosa. Recuerden la vez pasada, la clase pasada yo les dije que hasta el 60% del consumo energético cerebral era solamente para el mantenimiento de la bomba sodio-potasio ATPase. Ahora imagínense durante una convulsión, cuando está exacerbada la actividad neuronal, aumenta de 2 a 3 veces el consumo de sustratos metabólicos. Disminuye la fosfocreatina, esto es durante la recuperación a nivel general, disminuye el ATP, disminuye la glucosa y el glucógeno porque se consumió, aumenta el lactato hasta 10 veces, esto en la fase de recuperación, aumentan las prostaglandinas circulantes, ácidos grasos, adenosina, etc. Y aquí en mayúscula está marcada la excitotoxicidad. Van a revisar lo que es la excitotoxicidad por glutamato, que ya tiene varios años que se reconoció la existencia de este cuadro asociado al exceso de la actividad glutamatérgica producto de la exacerbación de la función neuronal. Se llama excitotoxicidad y ocurre durante las convulsiones, pero también ocurre durante otros cuadros no asociados con las convulsiones. ¿Okay? ¿Cómo? El aumento de la temperatura también se presenta en las convulsiones. Sí, claro. ¿Y por qué crees tú que sea eso? Bueno, por los altos consumos, normalmente no, que fue lo que me llevó a la duda, no sé allí, pero ¿cómo explicar? ¿De dónde viene la temperatura? O sea, ¿de dónde viene nuestro calor corporal? Yo toco así y Cindy está tibiecita. Más o menos en 37,5 por ahí.
ahí dependiendo. Ahorita con este calorón seguramente está más ¿sí? Si yo no me estoy moviendo, ¿de dónde viene la temperatura? Hay un calor metabólico, ¿ok? Lo que en la mitocondria no se convierte en ATP se libera en forma de calor. ¿Sí? Pero además, si nosotros añadimos, por cierto, el hígado es uno de los más importantes productores de calor a nivel corporal. ¿Okay? El calor corporal dentro, en el core del cuerpo, se produce básicamente en el hígado, en la pizza, sobre todo en el hígado. Porque tiene una tasa metabólica muy elevada. Pero también el músculo. Entonces, si el músculo está en reposo, produce poco calor, pero en una convulsión tónico-clónica el músculo está activo. Y si el músculo está activo, produce mucho calor. ¿Okay? Esta es la disposición de los electrodos para un registro electroencefalográfico en un humano. Este es el registro, dependiendo de los electrodos que tú parees, tú vas a ver como en el electrocardiograma una actividad eléctrica determinada, ¿sí? En este caso, con los ojos abiertos va a ser una cosa y con los ojos cerrados va a ser otro patrón, ¿sí? Si hay un foco, una convulsión, entonces a través del uso de estos electrodos tú puedes saber, al menos en la corteza, o sea, lo que está, digamos, más cerca de la bóveda craneana, puedes determinar dónde se origina el foco de la convulsión. ¿Okay? Porque cuando tú abres los ojos, no es lo mismo la información que tú procesas con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. ¿Okay? Si tú ves, por ejemplo, el perfil de ondas electroencefalográficas durante el sueño, ¿okay? O durante la vigilia, ellos son distintos. ¿Sí? Son distintos los dos perfiles. De hecho, durante la vigilia tú tienes un patrón de ondas, que es un patrón aparentemente desordenada, pero son ondas de alta frecuencia, ¿sí? Pero de baja amplitud. ¿Okay? Y ese patrón lo vas a ver también en el sueño REM, por eso dice que en el sueño REM estás casi despierto. ¿Sí? Cuando estás dormida, aumenta la amplitud de las ondas, ¿sí? Dependiendo del nivel de sueño. Cuando llegas al sueño delta, ya las ondas delta son unas ondas que fluctúan mucho, ¿okay? La ritmicidad cambia. Cuando tú tienes los ojos abiertos, estás procesando una cantidad de información. Algunos dicen que procesan algo así como 10 millones por segundo de cambios de información, ¿okay? De la cantidad de información lumínica, colores, sombras, etcétera, organizando la imagen, y eso cambia el patrón de esa onda electroencefalográfica, lo cual quiere decir que de los sentidos especiales, el que más altera probablemente el perfil electroencefalográfico es es probable que también, pero el que más lo cambia, fíjate, ahí te aparece ojos abiertos. Bueno, esto se volvió enloqueció. Le dio una convulsión. Miren, eso es importante también, ¿oyeron? ¿Cómo manejan una convulsión? ¿Cómo yugular una convulsión? ¿Okay? Eso lo tienen que revisar también. Recuerden que no nos da tiempo. De hecho, en el programa, imagínense, en el programa original de fisiopatología, esta clase es para 2 sesiones de 45 minutos. Y ahí prácticamente se tocan 4 temas. Yo lo he ampliado porque me parece que es muy poca la información y demasiado importante el tema. Pero eso lo iremos modificando poco a poco para incorporar mayor cantidad de tiempo y puntualizar algunas cosas que son muy importantes, como las convulsiones.
porque no lo van a ver en el resto de la carrera. Aquí está. ¿Ok? Los ojos abiertos y tienen este perfil. ¿Ok? Y fíjense cómo cambia con los ojos cerrados el perfil. Hay un cambio en el patrón de electroencefalograma, producto de la activación del sensor. A ver si otra vez esto permite. Ok. Este tipo de onda en las neuronas se llama despolarización paroxística. ¿Okay? Un paroxismo, algo que aparece de repente. ¿Sí? Y se ha visto que está relacionado con el desarrollo de las convulsiones. Fíjense que en esta onda aumenta la excitabilidad, aquí tienen el voltaje de la membrana, aumenta la excitabilidad, disminuye el umbral, y en esta parte de la onda es más frecuente el disparo neuronal. ¿Okay? Por eso se llama, son despolarizaciones paroxísticas. Y está relacionada con la activación de estos canales, AMPA y NMDA, que son canales, son receptores de ácido glutámico. El ácido glutámico aumenta la conductancia catiónica y por lo tanto despolariza la neurona. Esta es una neurona piramidal, la corteza cerebral. Ella tiene mecanismos para modularse a sí misma. Fíjense que ella se excita, despolariza a nivel del axón, cono axónico, viaja el impulso nervioso, pero simultáneamente ella tiene una colateral que produce inhibición retrógrada o inhibición hace un feedback negativo por una neurona que libera neurotransmisor inhibitorio acá y frena a esa neurona. Esto sería inhibición por retroalimentación y esto sería una inhibición, digamos, anterógrada, es decir, que la excitación que viene a esta neurona simultáneamente puede estimular una neurona inhibitoria que va a frenar a la neurona que posteriormente va a excitar. Esto genera un patrón. Esto se va a volver loco otra vez. Esto genera definitivamente entró en conflicto entró en conflicto ¿cómo se llama? El programa de la computadora con la presentación. Bueno, lo paso aquí. Fíjense que la disposición columnar, las células piramidales ya se disponen en columnas. ¿Okay? A nivel cortical se disponen en columnas celulares. Esas columnas tienen una gran cantidad de colaterales que son inhibitorios. Entonces, si se origina una despolarización paroxística como esa que les dije, se origina aquí, y aquí tenemos el foco de la convulsión, la estimulación de esas neuronas colaterales que son inhibitorias tiende a acercar el foco convulsivo. ¿Por qué? Porque está estableciendo una inhibición alrededor de donde están esas neuronas con una actividad cerebral o una actividad neuronal incrementada, o una actividad, digamos, eléctrica incrementada. Esto es lo que vemos acá como digamos, una penumbra o una zona inhibitoria periférica a ese foco de la convulsión. Para que esa convulsión se generalice o afecte otras áreas, porque puede quedarse focal. Si se queda focalizada porque el resto alrededor está inhibido, entonces tú puedes ver una convulsión focal o una crisis focalizada. ¿Okay? Por ejemplo, en humanos, tú puedes ver, por ejemplo, y es una convulsión, un cuadro de solamente el movimiento de una mano. ¿Okay? Porque solamente se está afectando la región cortical, donde se originan los tractos córticos espinales que van a mover el miembro de la mano.
¿sí? O en el caso, por ejemplo, de que haya afectación de zonas asociadas con el sistema límbico, la emoción, entonces la persona va a tener ciertos cuadros de alteraciones sensoriales particulares. Ahora, ¿qué pasa si sale de ese foco y se generaliza, se irradia y afecta a otras zonas vecinas? Fíjense acá, si está focalizada, vas a ver un cuadro motor, por ejemplo, que es focalizado y es una convulsión. Y de allí puede afectar otras áreas, ¿sí? Pero sigue siendo una manifestación focal lo que tú ves. Ahora, si de ese foco original va y afecta el tálamo, hay unos circuitos tálamo-corticales que son complejos. Si del tálamo se afectan las neuronas talámicas, su actividad eléctrica, y ahora esa actividad eléctrica excita múltiples zonas de la corteza, eso sería entonces una generalización secundaria, ¿ok? Y una generalización primaria, una convulsión general primaria, podría originarse, por ejemplo, a nivel talámico, porque ya se origina el cuadro convulsivo a nivel talámico y del tálamo irradia directamente hacia la corteza y ahora empieza una actividad anormal cortical, pero a partir de esa actividad primaria talámica, ¿sí? Entonces esto sería una secundaria, porque se originó en la corteza, afectó el tálamo y fue secundariamente a generalizarse en la corteza. Mientras que la focalizada no pasa de esa manifestación discreta por esa zona que está afectada. En las convulsiones tónico-clónicas lo que vamos a ver que ocurre es esto. Hay una fase tónica donde aumenta el tono muscular. Eso puede durar algunos segundos, ¿sí? Puede durar un minuto y luego viene una fase clónica donde empiezan los espasmos musculares y a nivel central lo que está ocurriendo es esto. La fase tónica es dominada por un aumento de la actividad AMPA y NMDA, es decir, glutamato, como vías glutamatérgicas, ¿sí? Y hay una disminución de la actividad GABA. La actividad GABA es inhibitoria. Ese perímetro inhibitorio alrededor de las columnas que tienen el foco primario básicamente están inhibidas por GABA. Entonces fíjense que aquí hay poca actividad GABA y mucha actividad AMPA y NMDA. En la fase clónica vamos a ver las despolarizaciones paroxísticas que habíamos visto antes y lo que vamos a ver es una alternancia entre la actividad AMPA y la actividad GABA. Es decir, hay un aumento de la excitabilidad con disminución de la actividad inhibitoria GABA y luego una inversión de ese efecto. Disminuye la actividad glutamatérgica y aumenta la GABAérgica. Y entonces en esa alternancia se producen los espasmos clónicos, ¿sí? Esa fase clónica que nosotros vemos en las convulsiones tónico-clónicas. Obviamente, tanto en la fase tónica como en la fase clónica, la dinámica respiratoria está alterada. Por eso es que es una emergencia mundial. ¿Sí? Además de todos los trastornos metabólicos que vimos que ocurrían a nivel del parénquima cerebral y del organismo en general. Ok, los anticonvulsivantes básicamente tienen por blanco los canales de sodio, ¿sí? Los canales de calcio y pueden aumentar también las vías, la actividad serotonérgica o GABAérgica. ¿Okay? Son canales iónicos. Entonces el ácido valproico, la fenitoína, el diazepam, todos los barbitúricos. Y los barbitúricos, por ejemplo, lo que hacen es aumentar la actividad GABA, porque ellos potencian la actividad del GABA, hiperpolarizan la neurona y por lo tanto bajan la excitabilidad y el animal entra en una fase de... Tú lo que estás es potenciando esta actividad GABA inhibitoria, rompen esa alternancia. ¿Okay? Pero si tú bloqueas canales
de cationes, también vas a producir un bloqueo de esa excitación neuronal y por lo tanto bloqueas también la convulsión. Eso es una buena pregunta y desde el punto de vista práctico, ustedes, por eso les dije hace rato, revisen cómo se yugula una convulsión, qué utilizas para yugular una convulsión. ¿Cómo respondes tú como clínico ante una convulsión? ¿Qué vías vas a utilizar y qué fármacos y qué dosis para controlar una convulsión en alguna de las especies que nosotros... Vamos a ver un video que tengo por aquí. Miren esto. ¿Ustedes creen que en esa convulsión el animal está respirando normalmente? Ya vimos que metabólicamente el animal está consumiendo sustratos metabólicos, está generando calor, va produciendo ácido láctico, está inundando el neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso. Hay fenómenos de citotoxicidad concomitantes, es decir, hay muerte neuronal. A nivel del hipocampo, por ejemplo, se produce muerte neuronal marcada cuando hay convulsión. ¿Sí? Si eso se prolonga y hace un estado epiléptico, pues peor. ¿Okay? Entonces, esto es una emergencia médica. Si esto es repetitivo, da un animal que lo hace con frecuencia, de hecho hay un propietario, un médico que le manda al propietario a filmar y a poner una cámara para ver cuál es el patrón de aparición de las convulsiones, la de la epilepsia, y ver a qué está asociado, porque pueden haber situaciones que desencadenen la convulsión. ¿Sí? Hay algunas razas que están predispuestas al desarrollo de epilepsia. ¿Sí? Por ejemplo, estos perros Beagle y los presa canarios tienen predisposición al desarrollo de aparición de estos cuadros convulsivos, a epilepsia, pues cuadros convulsivos recurrentes. ¿Qué ibas a preguntar, Daniela? Que si se pudiese decir de alguna manera que las convulsiones pudiesen caer dentro de lo que es el feedback positivo. No te entiendo. Porque mencionaba que dentro de las mismas convulsiones se generan ciertos neurotransmisores que potencian la excitabilidad neuronal, que eso sería dentro de la feedback positivo. Claro, por supuesto. Fíjate que en la fase tónica tienes un predominio de aminoácidos excitatorios. El glutámico es el aminoácido excitatorio por excelencia, junto con el aspartico, el ácido aspartico. Y el GABA es el principal aminoácido inhibitorio, al menos a nivel central. La glicina a nivel espinal, sobre todo. Pero a nivel central es GABA y glicina. ¿Okay? Entonces sí, definitivamente esa liberación de neurotransmisores está cambiando el patrón de despolarización de las neuronas y eso es un feedback positivo que va a estimular otras áreas y va a aumentar la excitabilidad de zonas adyacentes. Perfecto. Ajá. ¿Cómo son, en ese sentido, esas convulsiones en las que el animal no tiene movimiento involuntario repetido, sino que más bien se mantiene Bueno, en una parálisis? es lo que te decía hace rato, depende de la zona del cerebro que esté afectada. Les cuento una anécdota. Un día yo estaba en mi parcela y estaba hablando con un muchacho que habíamos contratado, un muchacho muy agradable, muy simpático, era muy trabajador. Y yo estoy hablando con él, yo creo que estaba como en el tercer año de la carrera. Y yo estaba hablando con él y de repente él se quedó así como viendo fijo en un sitio y perdió el tono muscular. Perdió el tono muscular y cuando yo lo vi lo atajé porque me di cuenta que estaba en una confusión. Y él se fue y, claro, un flaco del toque que pesaba. Y yo lo que hice fue amortiguar de la caída. Y él nunca tuvo fases clónicas. Él tuvo un cuadro una alteración repentina perdió la conciencia, se quedó viendo fijo así, se cayó
duró unos minutos allí, tuvo un poco de aumento del tono muscular, después se relajó como a los 3 o 4 minutos, se recuperó como a los 5 minutos. Estaba confundido en lo que llaman la fase postvital, ¿sí? Estaba confundido, estaba sudoroso, estaba taquicárdico, y entonces, bueno, yo lo calmé, él recuperó la conciencia paulatinamente, lo calmé, le dije, tuviste una convulsión, le expliqué y tal, entonces él me dijo que él le daba eso de mí. No era una crisis de ausencia. La crisis de ausencia, que es lo que se llamaba antiguamente el pequeño mal, lo pueden ver en YouTube, el niño está jugando y de repente es como si estuviera ausente, pero está ahí, ¿sí? Se queda así viendo fijo, no interactúa con el ambiente y después vuelve otra vez y recupera su actividad. Eso es lo que se llama el pequeño mal, y esta fase y esta convulsión tónico-clónica es lo que llamaban el gran mal. Bueno, a ese muchacho le pasó eso y yo le dije, mira, pero yo varias veces lo había visto desmontado en la copa de los árboles, cortando las matas y no sé qué. Y yo le dije, mira, ¿qué pasa si te pasa eso de arriba de esa mata que tú te montas? Te mata, chamo, o sea, te vienes de allá y te mata. Entonces, de hecho, le conseguí consulta con un neurólogo en el clínico universitario, no sé si fue, pero él me dijo que le pasaba cada tanto. Me dijo, tenía como 2 años que no me pasaba. Entonces le dije, mira, tú tienes que tener mucho cuidado con tu manejo, etcétera, porque tú eres epiléptico y tú deberías estar medicado. Pero dependiendo del área, puede que no veas alteraciones musculares. Una crisis de ausencia, por ejemplo, en un humano no ves ningún tipo prácticamente no ves ninguna alteración. Pueden haber movimientos de algún miembro, etcétera, pero generalmente lo que llama la atención es la desconexión con la realidad, la pérdida de la conciencia transitoriamente. ¿Por qué les traigo esta? Lo que llaman el gran mal, la fase tónico y tónico-clónica, porque es lo más frecuente en animales domésticos, es lo más frecuente que van a ver. Y por lo tanto es importante saber manejarla desde el punto de vista farmacológico. Otras enfermedades neurológicas no infecciosas, bueno, las degenerativas como las amiotrofias cerebrales, encefalomielopatías degenerativas, etc. Hay algunas de origen genético que son asociadas, por ejemplo, a falta de la expresión de un canal, como es la parálisis periódica hipercalémica. Esto se presenta en el equino y en el humano también. Vamos a hablar brevemente sobre las neoplasias y los traumas. ¿Okay? Revisen, también tarea para la casa, revisar lo que es concusión, contusión, laceración, transección, compresión, etc. Ahorita yo les paso estas láminas para que las tengan en PDF, entonces ahí pueden anotar las cosas que no hayan podido revisar. ¿Cómo afectan al sistema nervioso las neoplasias? Producen disfunción celular por isquemia, compresión y déficit de energía. Por ejemplo, si la neoplasia está cerca de una de las arterias que nutre el cerebro, ¿sí? Produce isquemia, produce compresión, produce déficit de energía porque consume energía. Ese efecto de masa, ¿sí? Puede producir edema porque cambia el patrón por ejemplo, de circulación del líquido cefalorraquídeo y puede producir un cuadro de edema. Puede producir hemorragia si la neoplasia afecta la parte vascular, destruye la pared del vaso sanguíneo y puede haber hemorragia. Aumento de presión intracraniana por efecto de masa. Puede obstruir la vía del líquido cefalorraquídeo y producir una hidrocefalia. Puede alterar el patrón eléctrico neuronal y generar convulsiones. Y puede producir muerte celular por necrosis, por cualquiera de estas vías, edema, isquemia, hemorragia, etc.
Obviamente las neoplasias, sean malignas o sean benignas, dentro de una bóveda que es rígida, la bóveda craneana, siempre se va a comportar como si fuera maligna, porque va a producir compresión, va a producir alteración vascular, etc. ¿Okay? Esta separata la conseguí la semana pasada, se las traigo para que la revisen, para que entiendan o aprendan o refresquen los que ya lo hayan visto, los diferentes estados de conciencia por lo que pasa en el animal. ¿Sí? Entonces, lo que es la confusión, animal confundido, omnibulado, comatoso, ¿sí? O sea, los distintos estados de alteración de la conciencia hasta el grado máximo de pérdida de la conciencia, que es ya el estado comatoso. Está muy buena esta separata. No sé si está disponible libre, yo la conseguí. Si la tengo en el teléfono, te la paso a la mía y con mucho la paso a los demás. ¿Oíste? Ok. Sistema nervioso periférico y médula espinal. Lo primero que vamos a discutir es la enfermedad de la neurona central. ¿Sí? Es decir, la primera neurona que sale de la corteza cerebral, la parte motora, y va hasta las astas ventrales de la médula espinal para inervar la neurona motora periférica. Entonces, cuando hay una lesión de esa neurona motora central, vamos a observar una constelación de signos clínicos donde predominan la espasticidad, las sincinesias, la parálisis o paresia y la hiperreflexia y clon. Es lo que va a predominar en una lesión de la neurona motora alta. Si hay una lesión de la neurona motora alta, obviamente está lesionada la vía piramidal. Si está lesionada la vía piramidal, se liberan las vías accesorias del movimiento, es decir, el sistema extrapiramidal. En esos cuadritos que yo les puse, la sistematización de la médula espinal. Eso genera un desequilibrio entre el sistema facilitador y el sistema inhibidor del tono. ¿Okay? Recuerden que el tono muscular depende de los arcos reflejos miotáticos. ¿Sí? Uso muscular y el arco reflejo segmentario, que está bajo influencia de las áreas del sistema nervioso central superior. ¿Okay? Vías inhibitorias y vías facilitatorias. Si se liberan las vías accesorias, tenemos desequilibrio entre esos sistemas, se bloquea el sistema inhibidor y hay una hiperactividad del sistema gamma, que es el sistema gamma forma parte de los reflejos miotáticos, el reflejo de estiramiento. Eso potencia el sistema alfa, es decir, de la alfa motoneurona, produce liberación del sistema facilitador y eso genera espasticidad. ¿Okay? Va a haber rigidez muscular. Además, esa lesión de la vía piramidal, ya vimos que liberaba las vías accesorias del movimiento, sistema extrapiramidal, produce sincinesias, es decir, un movimiento de un miembro es acompañado por el movimiento del miembro contralateral. Desequilibrio entre los sistemas inhibidor y facilitador, como habíamos visto, se exalta la actividad refleja miotática y así como da origen a la espasticidad, produce hiperreflexia. Entonces, el reflejo patelar de un animal normal, digamos que es así, el animal que está espástico, si tú le pruebas el reflejo patelar, tiene una reacción exagerada, está hiperrefléxico, puede tener clonus, es decir, puede tener, si la respuesta que tú esperas es una, puede que veas varias respuestas, es decir, no está inhibido el reflejo miotático y por lo tanto los circuitos pueden mantenerse despolarizando y generar descargas repetitivas. Y produce reflejos de automatismo medular, el sapito espinal, ¿lo recuerdan? Los reflejos medulares.
generalmente están inhibidos por vías descendentes inhibitorias. Si está lesionada la neurona motora central, se lesionan esas vías inhibitorias y se liberan esos reflejos segmentados. Ahora, si la lesión es de la neurona motriz periférica, es decir, la que sale del asta ventral hasta la placa motora, entonces lo que vamos a observar es hipotonía y flacidez, hiporreflexia o arreflexia, si todo lo contrario de lo que vemos en la lesión de la neurona motora central. Parálisis con atrofia muscular y miofasciculaciones. Entonces, vemos lo contrario de lo que pasó con la vía de la neurona central. Están intactas las vías inhibitorias porque la lesión es del nervio periférico. Por lo tanto, pierdes tono muscular. Está arrefléxico o hiporrefléxico el animal. Tú vas a evaluar el reflejo miotático, si el reflejo patelar, y no hay respuesta. O la respuesta es disminuida. Eso te está hablando, o te está orientando, mejor dicho, hacia una lesión de la neurona periférica. Si además ves miofasciculaciones y ves parálisis, o sea, el animal espontáneamente no mueve el miembro, hay parálisis y hay atrofia muscular progresiva, eso te está orientando hacia una lesión de neurona periférica. Recuerden que la placa motora es la fibra muscular y que tiene los núcleos en la periferia. ¿Dónde está el cuerpo de esta neurona? ¿En qué lámina? Lo tienen ahí en el cuadro. ¿Qué libera esta neurona aquí? Placa motora, unión neuromuscular. ¿Qué neurotransmisor se libera aquí? Acetilcolina. ¿Okay? Y actúa sobre los receptores nicotínicos que están aquí. Los nicotínicos musculares, que hay nicotínicos neurales en la placa motora. Hay una cosa que se llama liberación cuántica de neurotransmisores, que es que si esta neurona está intacta, ella, para mantener a tono todo el sistema, entre comillas, ella libera pequeñas cantidades de acetilcolina, es lo que se llaman los cuantas de acetilcolina, liberación cuantal, unos paqueticos de neurotransmisores cada cierto tiempo para mantener estimulada la membrana muscular y mantener un tono muscular. ¿Okay? Esa es una liberación cuantal. Eso es lo que mantiene la fibra muscular en capacidad de respuesta. Si se lesiona la vía periférica, ya ustedes saben por lo que vimos que va a haber degeneración valeriana, pérdida de inervación, esto empieza a perder la vaina de mielina, está viva la neurona, ¿sí? Pero hay un proceso de reparación. Esta vaina de mielina se destruye, esta neurona se destruye, deja de haber liberación cuantal y por lo tanto la fibra muscular se atrofia. Cuando hay una lesión de la neurona periférica, usted ve la simetría del animal y vas a ver los grupos musculares inervados por estos nervios, los vas a ver atrofiados. ¿Okay? Y ese es uno de los cuadros que vas a ver en la lesión de la neurona motriz periférica. ¿Por qué? Porque se pierde la liberación cuantal de neurotransmisor. Pero además, estos receptores, ellos están en la membrana, allí en la unión neuromuscular,
toda vez que hay liberación de acetilcolina. Ellos están ahí esperando su acetilcolina, ¿sí? Es como, yo siempre pongo el ejemplo de esa gente que, bueno, yo no sé si lo hacen ahora, pero la gente que siempre anda como merodeando las alcaldías, esperando que le dieran los bonos y las cosas, siempre estaban ahí, ¿ok? Algo así, ellos siempre están ahí esperando su bono de acetilcolina. Si esta neurona está afectada, no hay liberación de acetilcolina. ¿Qué hace esta gente que está aquí? Se va. Porque si no me están dando nada nuevo. Entonces estos receptores nicotínicos se dispersan en la membrana celular. Ya no se quedan ahí esperando su liberación cuantal de acetilcolina, sino que se dispersan y se vuelve ahora hipersensible la fibra muscular. Entonces cualquier acetilcolina, cualquier molécula de acetilcolina circulando en sangre, en el líquido intersticial aquí, excita la fibra muscular y empiezas a ver miofasciculación. ¿Ok? Pero fíjense que está asociado a la lesión de la neurona motriz periférica, no a la central. Porque la que llega aquí en el tracto espinotal, el córtico espinal, que inerva esta, que es la central, si esta está lesionada, esta está intacta, ¿cierto? Sigue habiendo liberación cuantal, no hay atrofia, no hay miofasciculación, está intacto el reflejo. Si aquí adentro de este músculo yo pongo el uso muscular, vía sensorial, y esta estimula esta neurona, y el núcleo está en el ganglio de la raíz dorsal, el arco reflejo miotático sigue ocurriendo el reflejo de estiramiento y la estimulación, tanto de las fibras intrafusales como de las extrafusales. Por lo tanto, se mantiene el tono muscular. Solo que, o sea, se mantiene el reflejo miotático, pero como no está inhibido el reflejo porque permite la vía inhibitoria central, esto ahora está exacerbado. Y por eso vas a ver espasticidad, hiperreflexia, clonus, sincinesia, etc. ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Diferencias entre la lesión de la motoneurona alta y baja. Es decir, la que viene de la corteza, vía corticoespinal hasta las astas ventrales de la médula, y la periférica, la que va desde las astas ventrales de la médula hasta las fibras extrafusales, el músculo como tal. ¿Está claro eso? Y aquí tenemos este cuadro para completar las diferencias. Entonces, la lesión de la neurona central afecta a múltiples grupos musculares y raramente monomuscular. Y es lógico, una lesión en la médula, por ejemplo, va a lesionar muchos tractos y muchas fibras. Afecta a muchos músculos. Recuerden que si este es el músculo X, tiene toda una cantidad de fibras, miofibrillas, etc. Un axón generalmente se divide e inerva a muchas fibras. ¿Ok? Entonces, si además esto está empaquetado allá en la médula espinal y yo lesiono esa vía, yo estoy quitándole la inervación a miles de fibras musculares y generalmente a varios grupos musculares. Por eso dice aquí que raramente es monomuscular. Mientras que la periférica afecta a grupos musculares limitados porque están lesionando un nervio determinado. Puede ser monomuscular. Aquí ves espasticidad, aquí ves hipotonía o atonía, aquí ves hiperreflexia y aquí hiporreflexia o arreflexia. Atrofia muscular discreta y por desuso en la vía central. La atrofia se presenta pero más lento, es más tardía, por desuso. ¿Ok? Porque el animal no puede mover esos grupos musculares. En cambio, la lesión periférica produce una atrofia muscular que es severa y siempre va a estar presente. Progresa muy rápido porque pierdes la liberación cuantal de acetilcolina. Son comunes las sincinesias y los reflejos de automatismo en la central. No hay sincinesias ni automatismo en la lesión periférica.
puede producirse clonus en la lesión central, no se produce clonus en la periférica, ni miofasciculación, que ya le dije que era por la dispersión de los receptores de acetilcolina. Las reacciones de electroestimulación son normales, la lesión de la neurona central, mientras que en la lesión de la neurona periférica hay presencia de potenciales de acción espontáneos, y eso ocurre por la dispersión de esos receptores de acetilcolina. Ok, ya nos falta poco. Aquí tenemos la representación de las estructuras encefálicas, la médula espinal, plexo braquial, plexo lumbosacro en el perro, y la estructura, digamos la visión macroscópica de la médula espinal. Esto es para que diferenciemos las lesiones dependiendo del segmento donde está. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel cervical, pero por debajo de donde emergen las fibras del nervio frénico, ¿sí?, que es aproximadamente C4, C5. Si es por encima de ese nivel, hay paro respiratorio y el animal se muere. ¿Okay? Se paralizan los nervios frénicos. Pero si es por debajo de ese nivel, pero por delante del plexo braquial, ¿qué vamos a observar? Síndrome de neurona motora alta en anterior y posterior. ¿Ok? O sea, si evalúas cualquier reflejo en miembros anteriores o posteriores, vas a tener síndrome de neurona motora alta. Si la lesión está en el plexo braquial, vas a tener síndrome de neurona motora baja anterior, o sea, braquial, plexo braquial, pero vas a tener neurona motora alta posterior. Entonces, tú evalúas el patelar de hiperrefléxico, pero en los miembros anteriores hay hiporreflexia. Eso te está orientando hacia una lesión a nivel del plexo braquial. O sea, a nivel médula, donde emerge el plexo braquial. Luego, entre el plexo braquial y el plexo lumbosacro, vas a ver miembros anteriores con neurona motora alta, baja o está normal. ¿Están aquí? Está normal, no tocaste el plexo braquial. Entonces vas a ver normal en anterior y neurona motora alta en posterior. ¿Okay? Porque estás por delante del plexo lumbosacro, pero por detrás del plexo braquial. ¿Sí? Fíjense lo importante desde el punto de vista clínico de esto que estamos diciendo. Esto te ayuda a orientar hacia dónde van a dirigir los rayos X en el estudio radiológico. ¿Sí? Solamente por la apreciación clínica. Luego, si el daño es a nivel del plexo lumbosacro, entonces, digamos, en la emergencia del plexo lumbosacro, vas a tener normal en anterior, neurona motora baja para posterior. ¿Ok? De tipo reflexico, etcétera, el reflejo patelar, pero anterior está normal. Y luego, si el daño es por detrás del plexo lumbosacro, entonces vas a tener normal en anterior y posterior, pero tiene síndrome de neurona motora baja para cola y ano. ¿Okay? Cuando tú evalúas reflejo a nivel anal y a nivel de la cola, entonces vas a tener neurona motora baja, pero los miembros anteriores y posteriores están normales. ¿Okay? Van a revisar estos 4 artículos, aparte de aquel que les dije, del estado de conciencia. Aquí hay otro concepto importante, otro concepto importante para la lesión neuronal, la lesión del nervio periférico, mejor dicho, que es neuropraxia.
axonotmesis. ¿Ah? Neuropraxia, axonotmesis. ¿Ok? Vamos a revisar eso. Fíjense, estos artículos, el único que les voy a pedir que lo lean completo es este, el de manifestaciones del distemper modulados por el estatus de vitamina A, ¿okay? De consumo de vitamina A. El resto de los artículos solo léanse el abstract, ¿okay? Solo léanse el resumen. Ya con el resumen van a tener una idea de la información de ese artículo. Este sí, léanse el artículo completo. Yo esto lo pregunto en el examen, ¿oyeron? Generalmente no sé cómo lo voy a hacer ahora, pero generalmente lo colocaba como preguntas por. ¿Sí? Esto lo ponía como preguntas por. Hay gente que pasó fisiopatología por estos artículos. Gente que de repente iban 0,8, yo le puse 2 puntos aquí, y resulta que se estudiaron los artículos y le daba 10, pasar la materia. No le estoy queriendo decir que estudien bien cómo pasar la materia, pero sí es importante que los revisen. Yo quiero que ustedes se familiaricen con la lectura de este tipo de artículos para que cuando vayan avanzando en su carrera ustedes puedan buscar información en base de datos actualizada y créanme, inclusive van a sorprender a muchos de sus profesores cuando hagan presentaciones y empiecen a mostrar información sacada de estas bases de datos. Yo lamentablemente me enteré de que este mundo existía después que me gradué. Yo ya estaba hablando con la profesora Nazuley, ahora recién graduado de no sé qué le comenté, y ella me dijo, pero búscalo en PubMed. Yo, PubMed, yo no sabía que era PubMed. Y ya yo me había graduado de médico veterinario. Yo dije que no puede pasar. ¿Cómo se va a graduar uno de médico veterinario o de médico y no vas a saber cuál es el principal motor de búsqueda de información científica del mundo? Una cosa de los absurdos de nuestra universidad. Por eso fue que yo empecé a la universidad de segundo y tercer año a traerle artículos, a enseñar a usar estas bases de datos, etc. Para que no les pase como me pasó a mí. En resumen de todo esto, que es bastante extenso, aspectos anatómicos, histológicos y fisiológicos generales del sistema nervioso. General. Aproximación a la fisiopatología de las enfermedades inflamatorias infecciosas. Aproximación a la fisiopatología de las enfermedades no infecciosas. Donde vimos convulsiones, hidrocefalia, enfermedades poligenias, neoplasia, etc. Y las generalidades sobre la enfermedad de la motoneurona central y periférica. Recuerden que la semana que viene vemos muscular, la semana que viene es fisiopatología del dolor, o sea, el dolor treco. La otra semana es muscular y ya en ese momento, inmediatamente después que vamos muscular, hacemos la evaluación de esos 3 temas. Sería el primer paso. ¿Sí?